¿Estamos listos? Vamos a dar comienzo entonces a este webinar sobre detección de fallas en redes con MikroTik. Espero, a partir de ahora, si están más cómodos apagando las cámaras, las pueden apagar, no hay problema. Recuerden, pueden levantar la mano, la pueden levantar en Optimix también. Estoy atento a sus manos en Optimix para, si quieren preguntar algo, y sus manos en el Zoom. Y como de costumbre, ningún problema, dictis. Como de costumbre, si llegan a ver que alguien levanta la mano o alguien hace preguntas y yo no le estoy prestando atención y no me estoy dando cuenta, toman micrófono y me dicen, como a veces me dice Pablo, que me dice, che, fulanito está haciendo una pregunta. Ah, buenísimo. Pablito, estate atento de si se me escapa la tortuga. Ok, vamos entonces. Comparto pantalla y ahí sí empezamos con todo. Entonces, detección de fallas en redes con MikroTik. Este webinar, al igual que el que vamos a dictar mañana, que es Esenciales de Seguridad en Redes con MikroTik, son los dos webinars que siempre preparamos para el inicio de los entrenamientos, ¿sí? El miércoles empieza la cuarta edición de los entrenamientos oficiales MikroTik Online, y desarrollar un entrenamiento online implica acceder a una red remotamente y eso siempre va a implicar desconectarse y tener problemas y que la situación sea más difícil que tener el router conectado directamente. Pero así se desarrollan las redes de gran escala. Entonces, estos webinars tienen ese objetivo. Desde Optimix nosotros dictamos entrenamientos, dictamos también consultoría con la lógica de entrenamiento, ¿sí? Siempre la consultoría es, me reúno con tu red, analizamos con los distintos técnicos de tu ISP el problema que tengas, esas reuniones se graban, después las podés volver a ver, y de esa forma transmitimos conocimiento, ¿sí? Ese es el espíritu siempre del asesoramiento en Optimix. Que no sea, te configuro una caja negra y la próxima vez que necesites algo me tenés que llamar, no. Que la idea sea que ayudarte te permita a vos adquirir conocimiento y vos tengas autonomía y puedas seguir creciendo sin necesitarme, ¿sí? Que si acudís a Optimix sea porque te conviene y no porque es indispensable. En el proceso de la transmisión de conocimiento dictamos los entrenamientos oficiales MikroTik actualmente, y Ubiquiti. Actualmente dictamos los entrenamientos de manera online. Y esta filmina que están viendo ahora ya está desactualizada porque ayer logramos, no, ayer no, hoy logramos la certificación para IP versión 6, ¿sí? Así que ya tenemos programado para octubre dictar el primer entrenamiento de IP versión 6. Ya lo teníamos preparado hace tiempo, pero nos faltaba la posibilidad de generar los entrenamientos, así que ya lo hemos logrado hoy lunes. Así que una certificación más que esperamos invitarlos a todos también en los entrenamientos online. Esta edición, la de octubre, va a ser presencial en la ciudad de Guadalajara, en México. También vamos a tomar exámenes en esa oportunidad. Así que IPv6 ya forma parte del universo de entrenamientos que les traemos para seguir creciendo. Entonces, acá tenemos la lista de certificaciones. El miércoles pasado mañana vamos a empezar el esencial, el MTCNA. Después vienen la serie de avanzados. Y mañana tenemos la edición del MTC INE, ¿sí? El Internet Working con BGP y MPLS. Ok, listo, panorama, avisos parroquiales. Ahora empezamos con el webinar que nos toca. Ok, objetivos de esta exposición. Analizar distintas fallas que suelen presentarse en la red y cómo apoyarse en MikroTik Router OS para diagnosticarlas. Proponer algunas técnicas para generar alarmas al administrador de la red y advertir las fallas mediante MikroTik Router OS. Entonces, estoy atento si levantan las manos. Recordemos que me pueden interrumpir, ¿sí? Ese es el espíritu. Así que constantemente no hace falta que la idea termine. Si no termine la idea, yo les voy a decir, déjame que termine la idea, pero ustedes igual levanten la mano y pregunten. Entonces, recorriendo algunas fallas. Vamos. Distintas fallas o lesiones en recursos generales de red y cómo detectarlas. Ok. Primera falla típica que se plantea en un escenario de red.
Internet se corta de a ratos, ¿sí? Debo reconocer que a veces esta falla se produce por ataques. Podemos llegar a recibir ataques de denegación de servicio en los routers de borde. A veces hay herramientas actualmente en Internet que sirven para hacer pruebas de estrés. Arturo, constantemente veo que encendés el micrófono. Avísame si es porque querés hacer una pregunta o se te escapa sin querer. Perfecto. Pero muchas veces el problema es en otras causas mucho más manejables, ¿sí? Como por ejemplo la inestabilidad en los puertos Ethernet, ¿sí? Eso a veces produce pequeñas desconexiones, ¿sí? Que implican que el puerto Ethernet se desconecte y se vuelve a conectar, ¿sí? En especial cuando tenemos cables largos o deteriorados. Pero lo peor de todo es cuando estas fallas no se producen en el momento en el que estamos mirando la red, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para enfrentar este tipo de fallas. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta son los logs, ¿sí? Los logs nos permiten observar la falla una vez que ocurrió, ¿sí? De forma tal de que no tengamos que estar en este momento conectándonos al router y que en este momento esté ocurriendo la falla. La falla puede haber ocurrido antes. Entonces, ver el log es importante. Y acá tenemos un registro muy interesante que a veces se plantea, que es el router was rebooted without proper shutdown. Esto lo que quiere decir es que el router me lo reiniciaron, ¿sí? Alguien me cortó la luz donde estaba el router y por eso se produjo una interrupción. En el menú log, entonces, tenemos los eventos que se produjeron en la red, ¿sí? Ahí vamos a entrar a la red de laboratorio, en lab.optimix.us, puerto 10.000, vamos a entrar al 10.101 y la clave es HH. Perfecto. Este es el router de un compañero al que le estuvimos dando una clase el sábado, así que lo pueden romper, no se preocupen, recuerden, usuario admin, clave HH, y acá vemos el log, ¿sí? Esta es la primera herramienta que podemos usar para identificar los errores que se produjeron en la red, o los eventos que se produjeron en la red. Ahora, recuerden que de fábrica, los logs, system logging, se guardan en memoria. Esto quiere decir que cada vez que se reinicia el router, esos eventos se pierden, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando entramos a un router y queremos tener información histórica confiable es modificar el destino al cual se envían los eventos de log. ¿A qué destino? Al disco, ¿sí? Entonces vamos acá a disk, y eso lo que produce es que los eventos se guarden en el disco rígido del router. Y de esa forma, cuando el router se reinicie, no vamos a perder los eventos, ¿sí? Aquellos que quieran entrar al router de laboratorio durante este webinar, recuerden, tienen que entrar a lab.optimix.us 2.10101, usuario admin, y hoy la clave es HH. Este es uno de los routers de servicio de la red de laboratorios. Estos son los routers con los cuales van a trabajar durante los entrenamientos oficiales, ¿sí? En los entrenamientos, cada compañero tiene uno de estos equipos para ellos. Este es un router con 4 interfaces, donde se definen las configuraciones de router de servicio y router de borde. Los distintos laboratorios, cada alumno lo hacen en su router. Ahora pueden entrar si quieren, les recuerdo, lab.optimix.us 10.101, porque este es el router del alumno 1. Recuerden, admin, y hoy la clave es HH. A ver quiénes entraron. System User Active. Solamente un compañero entró. Buenísimo. Entonces acá, en los logs, ahora empezamos a tener información que no se borra, ¿sí? Vamos a ver después qué cosas podemos guardar en los logs para poder tener un registro cuando hubo una interrupción en la red. Sigamos entonces. Estoy atento a las manos en Zoom si me hacen preguntas. Perfecto, seguimos. Internet se corta para algunos. Bueno, este es un problema distinto, ¿sí? Porque empieza a tornarse más difícil identificar la fuente de la falla. Pero muchas veces se plantea el problema en especial con redes con DHCP, que algunos usuarios
tienen servicio y otros no. A ver, vamos a ver de qué se trata esto de Internet se corta para algunos usuarios. Esto le debe pasar a Pablo seguido en sus redes de infraestructura. Tenemos una red con DHCP y los usuarios están navegando. El técnico local nos llama y nos dice que muchas PC se quedaron sin Internet. Y acá esta es la situación clásica, ¿no? Esta red es remota para nosotros. Nosotros no estamos físicamente ahí. Por eso es que en los entrenamientos Optimix tenemos un contacto con la realidad del desarrollo de redes, porque los laboratorios son con equipos remotos, ¿sí? O sea que ya estamos en contacto con el mundo real. Ingresamos al router de borde y vemos tráfico en la LAN, coherente con la WAN. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si los usuarios están consumiendo 3 megas, el router está consumiendo 3 megas. ¿Sí? Entonces, si la interfaz LAN tiene el mismo tráfico que la WAN, acá vemos en el router de laboratorio, la WAN con la LAN. Si las dos interfaces tienen el mismo tráfico, quiere decir que tenemos una red que está funcionando normalmente. A veces se produce que uno tiene mucho más ancho de banda en la WAN que en la LAN, porque te están accediendo desde Internet. ¿Sí? Puede ser o por un ataque o por un consumo indebido. Ok. Última observación. En la tabla de RP del router vemos varias direcciones MAC registradas y todo parece normal. O sea, tengo un router que tiene, suponete, 20 usuarios, voy a la tabla de RP del router y me encuentro con muchas MAC address, ¿sí? De muchos usuarios que están accediendo a Internet a través de este router. La tabla ARP en la interfaz LAN me permite constatar la presencia de usuarios en la red. Acá en este router de laboratorio tengo esta PC, perdón, que es la computadora de Doña Rosa, un usuario que tiene IP pública en este laboratorio, y vemos cómo la MAC address aparece en la tabla RP. ¿Sí? Siempre que le hagamos IP a un usuario de la LAN, tiene que aparecer su MAC address en la tabla RP. Si yo estopeo esto y borro al usuario, cuando le haga ping, tiene que volver a aparecer Dynamic Complete, la MAC address del usuario. Si el usuario no contesta el ping porque tiene un firewall, la MAC address igual tiene que aparecer. ¿Sí? Recuerden, la visibilidad en capa 2 supera los controles de los firewalls, porque los firewalls no pueden bloquear las peticiones ARP. Si esto no te queda del todo claro, entonces es porque es un tema complejo, que lo vemos en los entrenamientos. Vamos a dejarlo por ahora hasta ahí. Bueno, ahí un colega dice, Internet se corta por un bucle en la red. Bueno, eso suele ocurrir cuando hay saturación en la LAN, ¿sí? Y es verdad, si en la LAN hay un bucle o hay una situación de saturación, entonces no hay ancho de banda y eso produce que se genere una interrupción, ¿sí? Es correcto. El problema es que esas interrupciones producen tanto ancho de banda y tanta saturación en la red que no se pueden evitar. Eso implicaría que en este escenario yo tengo un router, tengo un switch y conecto un cable, por ejemplo, desde acá hasta acá. ¿Sí? Estoy haciendo un loop. O si acá tuviera un bridge, conecto 2 cables entre el bridge y el switch. Y acá adentro se produce un loop. Eso es demoledor. Ok, entonces seguimos analizando posibles fallas, pero particularmente la que quiero plantear en este caso es un DHCP server intruso. ¿Sí? Yo tengo una red que está operando por DHCP, mi router está entregando DHCP en la red, todos los usuarios están tomando DHCP, perfecto, este usuario toma DHCP, toma DHCP, toma DHCP, acá el router entrega DHCP en la red, todo perfecto, y de pronto las PCs se empiezan a quedar sin internet. ¿Por qué puede estar ocurriendo? Porque alguien conectó, por ejemplo, un TP-Link, ¿sí? Y en vez de conectarlo en el puerto WAN del TP-Link, lo conectó en el puerto LAN. Entonces, ahora el TP-Link también está entregando DHCP en la red. Y puede ocurrir que una computadora, cuando solicita DHCP a la red, el TP-Link le conteste antes que el router de borde.
Entonces la computadora toma IP del TP-Link y por ende se queda sin internet. Si yo me voy a la tabla RP del router, la computadora no aparece. ¿Sí? Y esa computadora se quedó sin internet. La anécdota que siempre rememoro de esto es una oportunidad en la cual en una red, en una estación satelital, una estación petrolera, perdón, en Santa Cruz, me conectaron un DVR, ¿sí? Un DVR Dahua. Y los DVRs, que están pensados para cámaras IP, entregan DHCP. Entonces el DVR Dahua empezó a entregarle DHCP a la red y las PC se quedaron sin internet. El problema es que yo estoy en Buenos Aires. Entonces cuando me conecté al router de borde. ¿Cómo hago para, desde el router de borde, detectar la presencia de un servidor de DHCP intruso en la LAN? ¿Sí? Bueno, como les indico ahí en el apunte, MikroTik nos ofrece una función que se llama alerts. ¿Sí? Los alerts dentro del DHCP server es un cliente DHCP que MikroTik publica en la misma interfaz en la que brinda DHCP. O sea que por el mismo puerto por el cual MikroTik está entregando DHCP, él pide IP. Obviamente no es tan tonto como para pedirse IP a sí mismo, ¿no? La idea es que le pide IP a quien pueda estar ahí ofreciendo IP. ¿Sí? Y si llega a ver a alguien ofreciendo IP, MikroTik lo detecta. Ojo, no puede hacer nada, ¿sí? Porque no puede ir y apagar el DVR. Pero por lo menos te puede mandar un mail. Puede escribir en el log, informándolo para que después te veas qué es lo que pasó. ¿Sí? Pero lo importante es que detectamos el problema, entendemos el problema, descubrimos la falla. Y en el 99% de los casos, descubrir la falla es la base de la solución. ¿Sí? Mauricio, contame, veo tu mano levantada. Una consulta en general, en MikroTik, ¿es lo mismo buscar las fallas por consola que por web? Por Winbox. Sí, ¿O correcto. es Es todo lo mismo. exactamente lo mismo? Sí, sí, Bien. sí. La gestión por consola accede a los mismos recursos que la gestión por Winbox. No hay ventajas de usar consola a usar Winbox. No es que el Winbox te oculta algunas cosas que sí se acceden por consola. ¿Sí? No, no. El Winbox tiene el 100% de la funcionalidad. Ok, gracias. De nada. Entonces, lo que hace el alerts acá, menú IP, submenú HCP Server, pestaña Alerts, nos permite publicar, por ejemplo en el Ethernet 3, que es la interfaz LAN, un DHCP client preparado para esto. ¿Sí? No es que estoy publicando un DHCP client, si quisiera hacer eso tendría que ir al menú IP de DHCP client, pero este DHCP client o este cliente técnico que nos brinda MikroTik nos permite detectar la presencia de un intruso en la LAN. Vamos a ver si alguien más me está acompañando en el router. Ah, ahora ya se conectaron más compañeros. Muy bien, muy bien. Recuerden, lab.optimix.us. Ahí estamos trabajando en este router, lab.optimix.us 10.101, porque es el router 101. Usuario admin, clave. En este momento la clave es HH. Ojo que cuando ingresan a este router tienen privilegios de escritura, ¿sí? Así que por favor no rompan nada. Pero bueno, les confiamos ese acceso. Ah, ahí ya están entrando más. Muy bien. Entonces, menú IP, submenú HCP Server, pestaña Alerts. ¿Sí? Si los colegas que están entrando quieren, no sé si me permite agregar más de uno. A ver. No. Ah, muy bien.
pero pueden agregar uno en el Ethernet 4, por ejemplo. ¿Sí? Si alguien está por ahí dando vueltas con nosotros acá en el webinar, puede agregar un alert en el Ethernet 4 o en el Ethernet 2. Ok, entonces, primera herramienta para detección de fallas, los alerts y la profundización del tema de intrusos y ataques en el DHCP se aborda en el entrenamiento avanzado de seguridad, ¿sí? En el MTC SE, Security Engineer. Este curso lo vamos a empezar dentro de 3 semanas, ¿sí? En esta cuarta edición se desarrolla paralelamente al avanzado de calidad de servicio Traffic Control. Ahí vemos otros ataques del DHCP, cómo mitigarlos, cómo defendernos, ¿sí? O cómo, en este caso, detectarlo. ¿Ok? Acá vemos el alert en funcionamiento. Fíjense cómo genera eventos en el log. DHCP alert on VRLAN aula, discovery unknown DHCP server. Dentro del alert también podemos ejecutar scripts. Si yo configuro acá esta sección que vemos acá, acá yo puedo agregar un script. Y por ejemplo, cuando se detecte un servidor de DHCP intruso, que el router envíe un mail diciendo, detectamos un DHCP intruso. MikroTik puede enviar mails y de esa forma nos advertimos de la ocurrencia de esta intrusión. Ok, DHCP server intruso, seguimos. El Wi-Fi se corta para algunos. Típico caso, esto siempre comento, una red en un domicilio, el domicilio de un cliente que tenía 3 access points en su casa, ¿sí? 3 access points MikroTik dando Wi-Fi, un router de borde, los tiene todavía. Y en una de las zonas de la casa se le corta el internet. Se le cortaba el internet. Entonces lo primero que inocentemente surge como hipótesis es inestabilidad en el Wi-Fi. Y no había inestabilidad en el Wi-Fi, porque pensemos que un access point MikroTik puede darle servicio tranquilamente, matándose de risa a 30 dispositivos. ¿Sí? A partir de los 30 dispositivos depende el ancho de banda, depende la distancia de los dispositivos, pero normalmente un Wi-Fi MikroTik puede darle servicio a 50, 60 dispositivos, pero matándose de risa a 30 dispositivos. Ahí habían 4 miembros en esa familia, papá, mamá y 2 hijos. ¿Sí? ¿Cuántos dispositivos podían haber? 5, 8, 10. ¿Sí? Entonces, no aplica considerar la hipótesis de que haya una falla en el Wi-Fi. Pero, a pesar de eso, en el momento en el que siempre se analizaba la falla, funcionaba todo perfecto. Entonces, vamos a ver. Las interrupciones en el servicio Wi-Fi típicamente se asocian a debilidades en el wireless. Saturación de las placas inalámbricas de los access points, interferencias. Incluso cuando la población de usuarios es baja, siempre se supone que Wi-Fi es la falla. No. ¿Sí? Aunque tengas una central termonuclear al lado de tu casa, ¿sí? Si vos tenés un MikroTik y tenés 3 dispositivos, no puede ser interferencia. Vos tenés un MikroTik acá en el techo, en un escritorio, y tenés una computadora, no puede ser un tema de interferencia. ¿Sí? Puede ser o que el access point está fallando, o que tu computadora está fallando, o que falla el internet, pero no puede ser interferencia. ¿Sí? Tenés que tener, como les digo, tenés que estar adentro de un horno de fisión nuclear para que te haga interferencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema típicamente son fallas en los cables. A veces, solo a veces, fallas en la alimentación, pero eso suele generar reinicio en los access points. Otra cosa que es importante observar o analizar es el uptime de las conexiones inalámbricas. Pero normalmente son fallas en los cables, y los cables nunca fallan cuando vos los estás mirando. Así funciona, como el mecánico. Nunca hace el ruidito el auto cuando vos llegás al mecánico. Siempre empieza a hacer el ruidito ni bien te alejás del taller. Entonces,
MikroTik nos brinda una herramienta para monitorear cosas que se llaman los Netwatch, ¿sí? Este es un pequeño DUD que tenemos en MikroTik. O sea, este querido sistema de monitoreo gráfico al cual estamos tan acostumbrados, que es el DUD, y que nos permite definir una vista topológica de nuestra red y ver qué cosas están conectadas a qué cosas. Ya estamos preparando el laboratorio del entrenamiento MTC-INE, ¿sí? Que empieza mañana. Ya tenemos todos los routers conectados. Recuerden el MTC-INE, el avanzado de Internet Working, donde vemos BGP y MPLS, son 4 routers por cada alumno. Ok, entonces, en esta herramienta que nos permite monitorear redes y también graficarlas, bueno, MikroTik nos brinda una herramienta similar en el menú Tools, submenú Netwatch. Acá yo puedo monitorear cosas. Yo puedo monitorear, por ejemplo, la 8.8.8.8 una vez cada 2 segundos y que esto se quede monitoreando Internet. Y si Internet se cae, voy a realizar la acción programada en la pestaña Down. Acá yo también puedo agregar scripts, ¿sí? Entonces agrego el script log info, Internet se cayó. Y ya tenemos otro compañero que está haciendo el mismo laboratorio. Muy bien. Y cuando Internet vuelve, ejecuta el script indicado en la pestaña Up, ¿sí? Que es Internet volvió. Entonces, de esa forma, vamos a ver en los logs el evento que acabamos de detectar. El caso de este hogar, en el cual habían 3 access points, se resolvió cuando programé Netwatch a todos los access points de la red y detectamos que cuando se caía este access point, simultáneamente siempre se caía este otro access point. O sea que cuando el AP número 3 se caía, también se caía el AP número 2, y también se caía, no, y el AP número 1 seguía arriba. ¿Sí? El AP número 1 no le pasaba nada. Ahí es cuando descubrimos que este era el cable que se desconectaba. Claro, a veces cuando vos ves los logs en el router, ves un universo de eventos, ¿sí? Hay un montón de cosas que aparecen acá en los logs y te marean, te confunden, porque ves tantas cosas que se registran en el log hasta que en algún momento encontrás algo como esto, ¿ves? Ethernet 1 link up. Claro, normalmente este evento viene de un link down, ¿sí? Entonces alguien desconectó el cable o algo desconectó el cable y lo volvió a conectar. Efectivamente, en ese caso, teníamos un RJ45 que estaba fallando. O sea que no había interferencia, no había problemas con el Wi-Fi, no había problemas con la alimentación, era un cable Ethernet que de a rato se desconectaba. ¿Cómo se descubrió? Gracias a los Netwatch. Entonces, empiecen a programar Netwatch, empiecen a monitorear IPs, generar registros y empezar a acostumbrarse a la existencia de esta herramienta. ¿Sí? En algunos casos podemos ser muy exagerados y programar un montón de Netwatch que apunten a un montón de cosas, como por ejemplo en este caso, acá, que tenemos una cantidad enorme de Netwatch. ¿Sí? Ahí vemos un montón de IPs que se están monitoreando, algunas están caídas, otras están levantadas. Entonces, de esta forma, tenemos un sistema de monitoreo directo. Acá yo veo todo lo que está caído, todo lo que está down. Todas estas IPs están caídas. ¿Ok? Che, estoy viendo la 4221 que está caída. ¿Por qué esta salida es por una ruta recursiva? Lo vamos a dejar ahí porque eso es un tema... Me acabo de dar cuenta. Ok, buenísimo. Seguimos. No hay manos levantadas, perfecto.
¿Qué otra falla? Entonces, NetWatch nos permite monitorear recursos en la red, detectar caídas. Muy, muy valioso el NetWatch. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a monitorear la red. Y en especial este concepto de monitorear la red mientras no estamos en la red. Yo quiero enterarme de las cosas sin tener que estar mirando las cosas. Entonces al otro día me meto y veo qué eventos ocurrieron en los logs. Y así me entero qué ocurrió durante la noche o qué ocurrió ayer. ¿Sí? Pero no quiero tener que estar conectado a la matriz todo el tiempo. Bueno. Internet se corta para una PC. Un usuario dice que no tiene internet. Epa, esta falla. Su conexión física está ok, pero no tiene internet. Verificamos su dirección IP y está correcta, pero no logramos hacerle ping al gateway. Epa. Verificamos su dirección IP y está correcta, pero no logramos hacer ping al gateway. Desde su compu. Nos bajamos el Winbox y vemos el MikroTik por Neighbors, pero no navega. Pero me resulta interesante el punto 3. Verificamos su IP y está correcta, pero, o sea, esto quiere decir que, a ver, yo tengo una red con un router de borde, tengo el router de borde, la LAN del router de borde conectado a un switch. Acá tengo muchas computadoras, me meto en esta computadora no tiene internet. Este router sí tiene internet. Esta computadora no tiene internet. Tiene IP, pero cuando le quiero hacer ping al default gateway, al default gateway de la compu, no me contesta el ping. ¿Qué está pasando? Conflicto de IP. El dichoso conflicto de IP. Claro, si hay otra computadora que se puso la misma IP que esta, la MAC address de esa IP en la tabla RP del router puede llegar a ser la MAC address de esta computadora. Entonces, cuando esta computadora le quiere hacer ping, el router no le contesta. ¿Sí? No le contesta, porque solo ve esta computadora porque tienen conflicto de IP. Este es un problema que en muchos casos, en máquinas con Windows, capaz que aparece algún cartel de hemos detectado un conflicto de IP. Cuando los dispositivos son cámaras IP, ahí la cámara no te va a estar informando que está habiendo un conflicto de IP. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar un conflicto de IP? En especial desde un MikroTik, porque esto es detección de fallas en redes con MikroTik, ¿no? MikroTik no se ofende si hay un conflicto de IP. Todo sigue funcionando si hay un conflicto de IP. Fíjense, yo me voy a conectar al router 2, lab.optimix.us, 10102, admin HH. A ver, ¿qué IPs tengo acá? La 10.220.0.102. Y en el router 1, en el router 1 tengo la 10.220.0.1. Perfecto. Entonces, me voy al router de borde. Los que están en los entrenamientos ya saben cuál es la clave del router de borde, porque saben cuál es la clave del router de los alumnos. Esa no la vamos a divulgar, solamente los exalumnos saben cuál es la clave del router de borde. Entramos al router de borde y entonces vamos a decir esto, que el router 2 también tiene la 10.220.0.101, perdón, 1/24. O sea que tengo dos dispositivos con la 10.220.0.1, el router 1 y el router 2, que sería análogo a esta computadora, la computadora 1 y la computadora 2. ¿Sí? Las dos tienen la misma IP, estoy parado acá en el router de borde, donde tengo la 10.220.0.254, acá estoy en el router de borde, tengo la 10.220.0.254, y le hago ping a esa IP, la 10.220.0.1. Pero hay dos computadoras con la 10.220.0.1.
Entonces yo voy a la tabla RP, IP-RP, y veo acá, está MAC address. Dice que la D220.01, la MAC address termina con 62E3. 62E3. ¿Cuál de los dos es? ¿El router del alumno 1 o el router del alumno 2? A ver, interfaces, Ethernet 1, CC11, no. A ver, alumno 1, interfaces, Ethernet 1, acá. 62E3. O sea que el que está identificando como la IP.1 es la del router 1. A ver, vamos a ver si yo al router 1 le apago un ratito la IP. A ver, en el router de borde, deja de hacer ping. Mira, ya cambió la MAC address. En la tabla RP, el router de borde, ¿sí? Estaba pingándole a estaba pingándole, y de pronto yo acá apagué la IP. La apagué. Y la encendí acá. Y ahora le está pingueando a este otro. El cambio fue instantáneo. ¿Vieron? Miren, vamos de nuevo. Estoy acá en el router de borde. Router de borde. Acá, este es el router de borde. Fíjense, la MAC address termina con Carlos Carlos 11. ¿Sí? Carlos Carlos 11 es el router 2. Acá, Carlos Carlos 11. ¿Sí? Es el router 2. Carlos Carlos 11. Router 2. Yo voy a ir a direcciones IP, apago la 10.20.01 y la enciendo en el router 1, acá. Este es el router 1, que tiene la MAC address 62E3, IP addresses. Enciendo la IP de 220.01. El router de borde muestra la caída, ¿sí? Esto no es un BRRP. ¿Recuerdan en el avanzado ruteo? Clusters. Los clusters nos permiten hacer esto, ¿no? Tener dos routers con la misma IP que brinden failover, que brinden redundancia. Pero si no tenemos cluster, la caída se sufre, como estamos viendo acá. Pero ahora, fíjense, cambió la MAC address. Antes era Carlos Carlos 11, ahora es la 62E3. Pero ¿qué pasa si yo dejo las dos IPs encendidas? La CC11 y la 62E3. Bueno, el router de borde se va a acordar de la última con la que habló. En este caso es la 62E3. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar que hay dos computadoras con la IP de 220.01? ¿Alguien sabe cómo es? ¿Alguien sabe cómo hago en MikroTik para detectar cuáles son las dos computadoras que tienen la misma IP? ¿Quién propone? A ver. Un IP scan. Muy bien, Mauricio. Muy bien. Decime que no lo viste en el apunte, ¿no? No. Fue un chiste, Y fue esas un chiste. certificaciones. Muy bien, muy bien. Efectivamente, nuestro querido IPscan, ¿sí? El IPscan no solamente hace un mero ping, sino que hace un escaneo profundo. Entonces, si yo analizo el segmento completo 10.220.00/24, el IPscan detecta, miren, es buenísimo, detecta todas las MAC address que tienen esa IP. Es genial. Es genial. Ahora yo sé que hay dos MAC address con esa IP. Ahora, en este momento, me está contestando la Carlos Carlos 11. Pero capaz que dentro de 5 minutos me contesta la 62E3. Porque hay un conflicto de IP. La tabla ARP nunca muestra dos veces la misma IP. Pero el IPscan sí. Y ahora estamos viendo un conflicto de red en nuestra red gracias al IPscan. ¿Sí? El IPscan tiene otras formas de escaneo. Creo que si especifico la interfaz, a ver si también me lo muestro. Si pongo sobre la interfaz. A mí siempre me gusta hacer todo el análisis en capa 3, todo el análisis IP. Pero mira, también lo detecta. Obviamente, en el Ethernet 3 va a escanear los rangos de IP
que tenga configurado en el Ethernet 3, ¿no? Buenísimo. Entonces, como vemos acá, el IP-Scan nos permite detectar conflictos de IP en redes con MikroTik. ¿Mm? Ok. Ahora lo que a veces ocurre es que yo en mi router tengo un bridge. En este caso, digamos, en el router de borde. ¿Sí? Supongamos que en el router de borde tengo dos interfaces que son la LAN. ¿Sí? El Ethernet 2 y el Ethernet 1. ¿Mm? Y los meto en un bridge, que le voy a llamar VRLAN, y agrego a ese VRLAN el Ethernet 2 y el Ethernet 1. Perdón, y el Ethernet 3. Los dos al mismo bridge. Y la IP LAN, ¿sí? La 10.220.054, la configura sobre ese bridge. Y el DHCP server lo publico sobre ese bridge. Entonces digo, ok, en ese bridge hay dos computadoras que tienen la misma IP. ¿Sí? En el Ethernet 2 y en el Ethernet 3 tengo dos computadoras con la misma IP. Y voy a declarar, quizás, que aquella computadora que tenga la MAC address CC11 es el intruso. ¿Sí? ¿Cómo sé en cuál de las interfaces tengo la MAC address CC11? Más detección de fallas, pero ahora es la búsqueda del intruso o la búsqueda del conflicto. Ya sé cuál es la falla, pero ahora tengo que erradicarla y para eso tengo que identificar cuál es el dispositivo que tiene esa MAC address. Bueno, cuando yo tengo un bridge en MikroTik, yo puedo ir a la pestaña Hosts y acá voy a ver qué MAC address me llega por cada interfaz. Esta es una forma de ver, si yo tengo un equipo con todos los puertos bridgeados, puedo ver qué MAC address me llega por cada puerto. Esto es muy poderoso. Obviamente, si me llega más de una MAC address por cada puerto, bueno, no sé cuál es el cable de ese invasor, ¿sí? O de ese atacante o de ese intruso. Pero por lo menos sé por dónde llega. Capaz que en ese cable del otro lado hay otro switch. Bueno, por ahí voy refinando mi búsqueda de ese intruso, de esa agresión. Vamos. Los hosts del bridge son fabulosos, me permiten conocer las MAC address que llegan por cada interfaz. Ok, entonces, conflicto de IP, bridge. Seguimos, otra falla. La LAN anda lento. Bueno, esto típicamente implica que nos estamos quedando sin ancho de banda, ¿no? Andar lento es mucho menos problemático que el corte. El corte es catastrófico. Cuando se corta internet, explota todo, todo el mundo se vuelve loco. Cuando anda lento, la gente tiene todavía un poquito de tolerancia. Uno de los primeros problemas puede ser la registración de los puertos Ethernet a velocidades incorrectas. ¿Sí? Si mi puerto Ethernet tiene que operar a 1 gigabit y de pronto se registra a 10 megas o a 100 megabits, entonces tenemos un problema. ¿Sí? Este puerto va a estar saturándose. En vez de estar moviendo 200 megas o 300 megas, se muere en 100. Y la red anda lenta. Tenemos pérdida de paquetes, tenemos inestabilidad. Bueno, MikroTik nos brinda un universo de posibilidades infinito mediante los scripts. Los scripts de MikroTik nos permiten programar inteligencia ilimitada en la funcionalidad del equipo. Este script que les estoy mostrando acá, lo que hace es leer la velocidad de registración del puerto Ethernet. El puerto que analiza es el que se indica mediante la variable myPort,
¿Sí? Acá tenemos que poner exactamente el nombre de la interfaz. MyPort. Y lo que hace este script es apagar o encender una IP. ¿Mm? ¿Por qué? Yo soy fanático del DUD. ¿Sí? Para mí la vida es DUD o no DUD. Entonces, cosas rojas, cosas verdes. Lo que podemos hacer con el DUD, un segundito que detecto inestabilidad en mi red. Vamos a verificar si la red está andando bien, porque si no, no me están escuchando. Ah, no, estamos bien. Perfecto, fue una desconexión del Windows. Entonces les decía, lo que hace este script es crear esta IP. En este caso, la 10.227.36.101. ¿Sí? Es una IP que uno configura, si le gusta, y lo que hacemos es configurar esa IP en el DUD. Cuando esa IP contesta, quiere decir que el puerto de Ethernet está funcionando bien. Cuando esa IP no contesta, quiere decir que el puerto de Ethernet se está registrando a una velocidad incorrecta. ¿Sí? Yo les voy a dejar este script directamente en el router del alumno 101. Se los voy a dejar configurado para que ustedes lo prueben. System scripts detecta Ethernet a 100. Ahí les dejo pegado el script. Se lo pueden copiar y lo pueden probar en sus redes. Recuerden que acá tienen que indicar la interfaz que están monitoreando. Tienen que poner exactamente el nombre correcto de la interfaz. Y lo que vamos a estar verificando es si se está registrando a 1 gigabit. Eso es lo que analiza este script. Este script lo pueden programar en un scheduler, por ejemplo, para que se ejecute una vez cada 5 minutos. Entonces, cada 5 minutos el script analiza si la interfaz está registrando 1 gigabit. Si detecta que la velocidad de registración no es de 1 gigabit, entonces lo que hace este script, como muestra acá abajo, ¿ven? If Ethernet Monitor falla y no muestra la velocidad de registración, lo que hace es deshabilitar la dirección IP indicada en la variable mypingIP. Esta es la IP que vamos a configurar en el DUD. Entonces, mientras la interfaz esté registrando 1 gigabit, la IP va a responder. Cuando la interfaz se registra a una velocidad distinta, este script deshabilita la IP, y de esa forma el símbolo en el DUD se va a poner en rojo. Y vamos a detectar que la interfaz está funcionando mal. Esto es muy común en nodos con enlaces que tienen cables largos con PoE, y capaz que el puerto de Ethernet está pensado para operar en 1 gigabit, porque ese enlace me brinda 300 megas, por ejemplo, y de tanto en tanto, posiblemente por la agresión de alguna descarga atmosférica o por óxido en el puerto de Ethernet, esa interfaz empieza a registrar a 100 megabits. Tenemos que poder detectarlo, y para eso no hay nada mejor que el DUD. ¿Ok? Ok, entonces, uno de los problemas de la lentitud puede ser esto de una interfaz que se está registrando a una velocidad incorrecta. Pero, otra causa, bueno, acá tenemos la verificación de no, esta es la operación de un script para que if rate, ¿qué es esta parte de acá? Login for my comment, my port, IP address remove.
¿No es la continuación, Jorge? No, no me suena. Jorge, yo estaba viendo el MUM del 2019 y ahí lo mencionas eso. Es como que no usas el DUT, yo creo todavía, y la IP del bridge es la IP que monitoreas. Creo que es algo parecido, sí. No me das mucha información, Francisco. No entiendo qué quisiste decir. Como que esa IP está en un bridge Sí, que sí, le sí, toca. eso me queda claro, el bridge ALO. Ah, ok. ¿Y? No, ya me perdí, no sé qué es lo que busco. Entonces, denme un segundito. Detecta my port, login for IP address remove, find, IP address, interfaz, IP monitoreo my port, login detecta, y registración. My normal. Sí, no, tiene razón el compañero, es la continuación. Acá lo que hace es analiza la interfaz. Si la velocidad de registración no es normal, entonces escribe en el log que la interfaz no se está registrando a la velocidad normal. ¿Pero qué hace este script? Claro, algo que muchas veces resuelve este problema es apagar la interfaz y volver a encenderla. ¿Sí? Y acá estoy viendo que eso es lo que hago. Y no me acordaba. Primero lo que hace es, le quita la autonegociación. ¿Ven? Set my port autonegotiation igual no. Espera 5 segundos. Porque la negociación, el encendido y el apagado, no es instantáneo. Escribe en el log nuevamente. Yo soy muy neurótico con esto. Todos los pasos del script los voy escribiendo en el log. Ahora deshabilita la interfaz. ¿Sí? Le quitó la negociación y ahora la deshabilita, la apaga la interfaz. Por 5 segundos. Luego vuelve a encender la interfaz. Acá, Ethernet Enable My Port. Luego vuelve a encender la autonegociación. Y después de haber hecho todo eso, vuelve a verificar si la interfaz está funcionando bien. If rate no es normal. Si detecta que la registración sigue siendo anormal, entonces deshabilita la IP de monitoreo. Ahora, si la interfaz ahora adopta una velocidad de registración normal, sigue acá. ¿Sí? Dice, si la interfaz tiene una velocidad de registración normal, entonces escribe en el log, está todo bien, la interfaz volvió a estar normal. ¿Por qué hago esto? Y ahora me sube todo del disco rígido a la RAM. Porque este script puede resolver la falla. Pero la falla está, la falla ocurrió. ¿Sí? La interfaz se cambió a 100 megabits, por ejemplo, y este script me resuelve el problema. Pero hubo un corte en la red. Entonces necesitamos enterarnos. Y necesitamos cambiarle el puerto de Ethernet, cambiar el cable, cambiar el puerto en el router. A veces lo que se está deteriorando es el puerto del router. Si tenés el panel o el enlace conectado al Ethernet 8, ¿sí? Cambiarlo al Ethernet 9. Capaz que el Ethernet 8 se deterioró. ¿Sí? Las agresiones electrostáticas van rompiendo de a poquito el puerto, y el puerto puede que esté funcionando, pero esa rotura en realidad, o ese deterioro, produce la registración a 100 megabits. Entonces, lo que hace esta última parte del script es, si ahora el puerto se registró correctamente, entonces escribe en el log, el puerto volvió a la normalidad.
Que quede un registro de que hubo un momento de falla. Así que efectivamente, como comentaba un compañero, esto es parte del script principal. Registración Ethernet continúa. En el final de este script. La interfaz ARO es un bridge sin puertos que se crea solo para que albergue la IP de monitoreo. Es muy común poner la IP de monitoreo en una interfaz bridge. Así que vamos a ir acá y vamos a agregar esa porción que faltaba. Perfecto. Si la registración ahora es normal, muy bien. Y acá el script termina la verificación del puerto. Ok, así que efectivamente eran las dos partes del mismo script. Buenísimo. Seguimos entonces. Primera falla de lentitud. Registración de los puertos Ethernet. Segunda falla de lentitud. Se están consumiendo el ancho de banda. Entonces, si se están consumiendo el ancho de banda, ¿cómo detectamos quién se está consumiendo el ancho de banda? Con nuestro querido torch. Esto es muy común. Alguien se está consumiendo todo el ancho de banda, tenemos que poder identificarlo. Para eso posicionamos el torch en la interfaz LAN, filtramos por IP origen y ordenamos por IP origen. Acá no vamos a ver nada porque no hay nadie conectado a este router. Vamos a un router de servicio en producción. Así podemos ver esta función en acción. Fíjense, Tools, Torch. Este es un RB1100HX4. Vamos a monitorear la LAN. Ordenamos por IP origen. Start. Y acá vemos el consumo de todos los usuarios. Lo que típicamente vamos a hacer cuando hagamos el torch en la interfaz LAN, ordenando por IP origen, es ordenar por TX rate. El TX rate, el ancho de banda que le enviamos a los usuarios. Para el usuario, siendo que la interfaz es la interfaz LAN, el ancho de banda que yo le envío al usuario es el download del usuario. ¿Sí? O sea que el TX rate es la velocidad de descarga de los usuarios. Acá rápidamente vemos que el usuario 179 y el 163 y el 193, bueno, esos que están ahí arriba, son los usuarios que más ancho de banda están consumiendo. Esto lo tenemos que chequear tanto en redes corporativas como en redes ISP, porque si tenemos previsto que ningún usuario consuma más de 6 megas y vemos un usuario que está consumiendo 20, quiere decir que se nos escapó algún usuario, ¿sí? Hay algún usuario que no tiene su cola de velocidad y que tiene el ancho de banda liberado. Así que tenemos que estar atentos. Si no hay ancho de banda, tenemos que ver quién es el que se lo está consumiendo. Y restringirlo, porque el ancho de banda es un recurso finito. Alguien pregunta, ¿y si la interfaz, volviendo al caso anterior, ¿sí? La interfaz Ethernet que se registra a 100 megabits cuando tendría que registrarse a giga? Dice, ¿y si la interfaz funciona mal? ¿Qué hacemos? Bueno, si la interfaz funciona mal, la primera, ya hablamos de que lo primero era cambiar el cable, cambiar las fichas, pero si la interfaz está funcionando mal, tenemos que cambiar de puerto. ¿Sí? Si es un router de 10 puertos, bueno, cámbialo de puerto. Si no te quedan más puertos, bueno, recupera alguno de los otros puertos con un switch. Pon un bridge externo, libera puertos y cambia de puerto. A veces, cuando se producen interferencias externas, como por ejemplo en las radios FM, las torres que operan en radios FM pueden tener este problema muy seguido. Para eso se instalan como unos anillos de ferrite que se ponen, el cable Ethernet tiene que atravesar el anillo queda apretando el cable Ethernet, y esos ferrites lo que hacen es absorber las inducciones electrostáticas de la FM. La FM, lamentablemente, opera en los 100 MHz, que es exactamente la frecuencia de registración de los puertos Ethernet a 100 megabits. Entonces es común que una red FM produzca interferencia en los cables. Entonces en esos casos conviene que el cable con el cual subimos a la torre
sea una fibra óptica. Ese sería el ideal si pudiéramos hacerlo. ¿Ok? Y otra pregunta, Juan dice, ¿cómo puedo hacer torch en interfaces PPPoE? Me aparecen todos los PPPoE al momento de hacerlo. No nos van a aparecer todos los PPPoE, pero vos lo que tenés que hacer es un control por ancho de banda, ¿sí? Sobre la interfaz y ver qué IP está consumiendo más ancho de banda. ¿Solamente en FM o también en HF? HF tengo entendido que suele ser bandas más bajas, entonces no están en los rangos de resonancia de los puertos Ethernet. Así que en HF no tendría que afectarte. El tema es FM porque opera justo en torno de los 100 MHz. Y esa es la misma frecuencia que los puertos Ethernet de 100 megabits. Está bien, yo sé que los puertos Ethernet son onda cuadrada, no es frecuencia modulada, pero el rango de frecuencia es el mismo y por eso se produce la interferencia. Entonces, internet lento, lo chequeamos con Torch. Ahora, también puede ocurrir el internet lento porque, bueno, a veces es por saturación de las tablas RP, en especial cuando hubieron loops, pero a veces es porque no nos están dando el ancho de banda que nos prometieron. Entonces, mi proveedor de internet no me está dando el ancho de banda. Yo contraté 10 megas y el servicio me están dando 6 megas, 7 megas, de a ratos. Acá les estoy mostrando un script que nos permite descargar un archivo localmente adentro del router. Toolfetch. Toolfetch nos permite llamar URLs. Las podemos llamar por HTTP o por FTP. Y de esa forma podemos descargar archivos directamente en el router. Esto es muy poderoso cuando necesitamos analizar a un proveedor remotamente. ¿Sí? Porque si yo estoy localmente, ¿cuál es la clásica? Speedtest.net. Pero si yo estoy remotamente, no puedo ejecutar speedtest.net. Entonces, con este comando, puedo descargar un archivo directamente en el router. ¿Sí? Normalmente, esto es aplicable en routers potentes, ¿sí? En RB1100, en CCRs, en routers de pequeñas dimensiones, va a ser un poco más complejo porque la descarga del archivo consume CPU. Pero bueno, igualmente para hacer pruebas de pequeños archivos, como archivos de 50 megas, como el que les estoy mostrando, un router chiquito también puede cumplir la función. ¿Sí? Entonces, de esa forma, podemos hacer una verificación del ancho de banda que me está dando mi proveedor. Localmente en el router. ¿Vieron cuando llaman al proveedor y dicen, che, me están dando muy lento el internet? Ah, bueno, conecte una computadora directamente al servicio. No puedo conectar una computadora al servicio porque tiro abajo toda la red. Ah, bueno, entonces no le puedo dar soporte. Bueno, entonces en este caso le vamos a decir, listo, ya te conecté tu computadora. Mentira, pero igual le decimos eso, total, él no puede ver. Y de esta forma podemos hacer el testeo de la descarga. ¿Ok? Ahora vamos con la pregunta de Mauricio. Un segundito. Antes pusieron en el chat, ¿cómo podría hacer para segmentar un tráfico de UDP según sea la petición que se le haga? No entiendo. Fíjate de explicarlo mejor en el texto, Marcos, porque no te entendí. O si querés, toma micrófono. Y mientras vamos con la pregunta de Mauricio. Contame, Mauricio. El bandwidth test, teniendo otro MikroTik que puedas hacerlo contra otro MikroTik, sería más o menos lo mismo y se puede identificar que salga por un proveedor en particular. Sí, si vos tuvieras un proveedor, un router en internet que tiene IP pública, podrías desde tu router hacer tools, bandwidth test y hacer el test contra la IP de ese router. Obviamente el resultado que vos logres va a estar posiblemente contaminado por las limitaciones que tiene el otro router. ¿Sí? El otro router no tiene ancho de banda infinito, no es como Speedtest que tiene capacidades enormes, pero sirve. ¿Sí? Y si vos quisieras poder controlar por cuál de tus salidas envías la petición, sencillamente podés hacer una ruta específica indicando la IP de tu router en internet, pues supongamos la 200
201.007, decís, cuando quiera comunicarme con la 201.007, lo voy a sacar por mi proveedor 190.00254. Entonces es una ruta estática específica y esto te garantiza que el tráfico que salga de este router rumbo a la 201.007 salga indefectiblemente a través de tu proveedor 190.00254. Supongamos que tenés dos proveedores, uno que tiene la 180 y otro que tiene la 190. Entonces con esta ruta vos decís, cuando quiera acceder a la IP pública esta, voy a salir por el proveedor este. Y de esa forma testeás específicamente ese proveedor. ¿Sí, Mauricio? Gracias. A vos. Sí, señor. Gracias. Hernán, contame. Veo tu mano levantada. Hernán Stanley. Te hago una pregunta. Venga. Con respecto, sí, un tema del DHCP. Viste que habías comentado que a veces hay DHCP en la red. Yo en este caso estuve mirando y activé la alerta de DHCP. Y tengo dos routers en la LAN que transmiten Wi-Fi a través de la LAN. Y ahí me aparece eso. No, son routers que yo puse y ahí me aparece como intruso. Yo sé que son dos routers que yo tengo que conectado a través de la LAN, que transmito el Wi-Fi de esa forma, a través de un switch de Wikiti. Está bien. Pero ahí me aparece, ¿eso me perjudica en algo o nada? Bancame. Porque también lo veo en el log. Permitime meter un bocado, Hernán. Quiero preguntarte algo. ¿Esos routers están conectados a la red? Yo tengo un switch, tengo un router. Tengo un router. Déjame terminar la idea, Hernán. Déjame. Dame un segundito. Banca un toque. Está re. Yo tengo un router, ¿sí? Acá. ¿Estamos? Sí. Tengo un router. El router, acordate, tiene un puerto WAN y muchos puertos LAN. ¿Sí? Déjame terminar la idea, y después seguís vos. Bancame. ¿Lo estás conectando, el router, lo estás conectando con su puerto WAN o lo estás conectando con su puerto LAN? LAN. Los dos routers LAN. Perfecto. Pero el problema es que si vos los conectás con el puerto LAN, el DHCP que entrega este router se te va a meter en la red y va a llegar a todos los dispositivos de la red. Ajá. Pero yo con la WAN no los veo a los dispositivos que se conectan a través de ese router. ¿O sí? No, está muy bien eso que decís. Yo lo que te diría es que lo conectes así está perfecto, pero apagale el DHCP a este equipo. Ajá, a los dos equipos. Si yo tengo dos y me aparecen, justo cuando me comentaste sobre eso de la alerta, lo activé y enseguida me aparecieron los dos. Escaneé la red, entré en el switch para ver si eran los routers eso, y sí, eran los dos routers que yo tengo. No sabía del HCP. ¿Por qué? Porque la idea es que el router de borde sea el único que entregue DHCP. Sí. Entonces, este DHCP lo dejas encendido. Es el que nutre de DHCP a toda la red. ¿Sí? Pero este DHCP, apagalo. Listo. Entonces, de esa forma vas a lograr conectar a usuarios inalámbricos a estos TP-Links. ¿Sí? Uy, qué fea que me salió esta cosa. ¿Sí? Conectar usuarios inalámbricos y que el DHCP de estos TP-Link no se te meta en la red. Está bien, genial. Pero está muy bien. Este modo de operación a mí me encanta. Conectar los routers TP-Link. Y es la única forma de ver. LAN. A verlo, sí. Yo para ver todo lo que se conectan y administrar de una forma, o sea, ver, más que nada. Muy bien. Eso lo estuve investigando. Y otra consulta. Los routers de borde, que proveen internet y hacen todo lo de tráfico, que son eso, sí. Y los routers de servicio. Sí. ¿Cuáles son los routers? O sea, ¿qué buen router de servicio? No son los SR, son los RB, ¿no? No. El concepto de router de borde y router de servicio es una nomenclatura que nosotros utilizamos para identificar el rol que realiza el equipo. Pero no es que esté escrito de fábrica.
¿sí? Está. Es como decir, el router del living, el router del baño, el router del patio, el router de servicio. Sí, es un nombre que vos le ponés. Y el router de borde es el que se conecta a Internet. En los entrenamientos y en las redes de gran escala, normalmente el router al cual se enchufan tus proveedores de Internet, le llamamos router de borde. Sí, Y el yo router tengo al cual se enchufan los usuarios, le llamamos router de servicio. Pero ya. no es que tenga que ser una marca o un modelo. ¿Mm? Sí, yo estaba usando los SR como router de servicio y los de borde, y los routers de servicio estaba usando el RB 960, el que tiene PoE para la torre. Excelente. Pero estaba viendo, bueno, yo lo utilizo de esa forma, Perfecto. más que nada para los IP. Pero no sabía hasta qué capacidad, porque ya transmitiendo una torre a otra, tengo dos en una torre que está bastante pesada, tiene Bueno, más de 500. el tema de Y, capacidad y saturación y ah, rendimiento, eso lo vemos en los entrenamientos, y sí, es un tema extenso e interesante. ¿Mm? Está bien. Para ver si eso está más o menos bien en este momento, tengo que ver el tráfico, o sea, la memoria que el procesador como está actuando, ¿no? Para que no se sature. Se analizan varias cosas, pero igual nos vamos un poquito del objetivo de esta charla. Sí, 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 más que nada, ya que salió el tema, le quería comentar. Listo, Dale. gracias. No, gracias a vos, Hernán. Seguimos. Entonces, ToolFetch nos permite descargar archivos y de esa forma analizar. Registro de alarmas. Bueno, ya hablamos del log, ¿sí? Estos son dos scripts muy usados para registrar los logs. Recuerden que MikroTik nos permite configurar el envío de mails. Tenemos esa posibilidad, por ejemplo, con servicios externos de mail para que el router nos envíe alarmas. Acá tenemos un pequeño script de ejemplo en el cual el mismo script envía el mail, lo podemos usar. También a veces podemos utilizar en los netwatch el envío, deshabilitar el ping en el router para que cuando se detecte algún evento que para nosotros sea importante, el router deje de contestar el ping. Entonces fíjense cómo acá tenemos una regla de firewall que bloquea el ping para transmitir una alarma. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos el DUD, cuando las cosas se ponen en rojo, quiere decir que hay un problema. Muy bien, Carlos, ¿se pueden configurar las alarmas con el WhatsApp? Carlos, ¿esa es una pregunta o es una afirmación? Ah, no lo tengo visto. A ver, no digo que no se pueda, WhatsApp es muy poderoso, pero lo usual, ¿sabes qué es, Carlos? Enviar Telegram. Telegram admite la operación de un recurso que se llama los bots, mediante los cuales yo puedo llamar una URL, ¿sí? Francisco me lo enseñó, llamar a una URL y de esa forma enviar telegrams. El Telegram es totalmente abierto y sí, efectivamente, podés enviar mensajes por Telegram desde el MikroTik. Así es, cuando se produce una caída o algún evento que vos quieras señalizar con un script. Entonces acá tenemos, eso lo vemos en el avanzado de seguridad, en el MTCC también vemos cómo enviar mensajes por Telegram y cómo crear el bot y toda esa bola. Entonces acá les mostraba cómo crear una regla de dropeo y acá tenemos cómo borrar la regla de dropeo para que el router vuelva a contestar el ping. ¿Sí? Entonces, conclusiones. Lo que no se ve no existe, decía uno. Para ver qué es lo que ocurre o ocurrió en la red, debemos hacer que los eventos se registren. ¿Sí? Este es el comienzo de la detección de fallas. En los entrenamientos vamos a profundizar ese análisis, pero entendamos que la idea son scripts, mensajes, mails, y entender cuál es la causa de la falla. Cuando entendemos la causa de la falla, empezamos a analizar cómo resolverla. ¿Sí? Como habíamos comentado, si un puerto de Ethernet se desregistra o se registra a velocidades lentas, tenemos que resolverlo de qué forma. Y a veces cambiando el router o cambiando el enlace,
o enviándole acá en Argentina los equipos a Coco para que los repare, ¿sí? Cuando un puerto Ethernet empieza a funcionar mal. Un gran colega, excelente reparador de Ubiquitys. Entonces, de esa forma podemos resolver el problema, pero lo importante es detectar cuál es la falla. Y hasta acá llegamos. Entonces, estemos en contacto, estén atentos para mañana. Voy a agarrarlo al programador a ver qué se puso a experimentar ahora, que les apareció la barra esa roja. Me alegro que hayan podido entrar con el link que les compartimos. Recuerden que mañana empieza el MTCINE, el avanzado de avanzados, para todos aquellos que ya cursaron el avanzado de ruteo. Hay varios acá en el grupo, en esta sala, que nos van a acompañar. El miércoles empezamos la 4ª edición de los entrenamientos y en octubre tenemos la primera edición del IPv6 Engineer, ¿sí? Así que ya empezamos a incorporar a nuestra vida la operación en producción de las IPv6 para ser un poquito más libres en la dependencia de las IPv4. Pablo levantó la mano. Contame, Pablito. ¿Podrás, en 2 palabras, contar qué vamos a ver en el de IPv6? Sí, en 2 palabras. Básicamente, cómo se opera la nomenclatura. Son 3 ítems. Cómo se opera la nomenclatura de IPv6, ¿sí? Las distintas IPs que tiene IPv6 y qué implicancias tienen en su modo de operación. Cómo se usa IPv6, fundamentalmente en la operación del DHCP. El IPv6 tiene una especie de DHCP implícito. ¿Viste la 169.254, Pablito? La IP que toman los dispositivos. Bueno, Sí. IPv6 funciona con esa lógica, que por defecto, si vos no tenés IP, adquirís una de esas IPs y podés operar. Pero el tema es que cuando vos querés dar servicio, tenés que hacer prefix delegation, que eso quiere decir transmitirle a tu router, al router de Doña Rosa, un segmento de IPs. ¿Por qué? Porque IPv6 no tiene NAT, no tiene máscara. Okay. Entonces tenés que entregar IPs públicas hasta el usuario. Bueno, eso es todo toda una movida. Y por último también se ven los métodos de transición, que son un poco medio una porquería, porque son transiciones de laboratorio, así que normalmente el IPv6 se usa con lo que se llama dual stack, que son los 3 primeros ítems. Pero bueno, es como que en esas 4 cosas está resumido el entrenamiento. El tema es que adaptarte a esos conceptos cuando ya venís con mucha inercia es bastante traumático, por eso muy probablemente complementemos ese entrenamiento con algunas clases online para darnos un poquito de tiempo a digerir las IPv6, ¿sí? Porque usarlas es un poco fastidioso. Entonces estás más tiempo escribiendo la IP que configurando el DHCP. Pero bueno, ese es el panorama de IPv6, ¿sí? Cómo se usan las IPs, los tipos de IPs que hay, cómo se opera tanto de forma nativa con esto de 169.254 o por DHCP, cómo se opera la entrega de prefijos y cómo se implementan los métodos de transición. Cómo hago para usar parcialmente IPv6 hasta que todo el mundo tenga IPv6. De eso se ve en el curso. ¿Dentro de las redes LAN también la idea es usar IPv6 o se va a seguir usando IPv4? No. La idea es que todo sea IPv6. Ok. Pero el ideal es operar con lo que se llama dual stack, que es que todas las computadoras tengan una IPv4 cuando quieran acceder a contenidos que no existen en IPv6 y una IPv6 para acceder por defecto. ¿Sí? Ese es el espíritu, el futuro, el objetivo, el deseo de toda la comunidad es que todas las computadoras tengan una IPv4 y una IPv6. Ok. Bueno, hasta acá llegamos. Me alegro que les haya gustado. Recuerden, por favor, completen la encuesta, en especial con las críticas, ¿sí? Son muy bienvenidas las críticas, en especial cuando tienen un poquito de maquillaje, no me peguen duro, pero se valoran muchísimo todas las ideas, consejos, y en especial de qué quieren hablar en el futuro. Ahí meten una pregunta, último momento, ¿puedo conectar una computadora a un switch PoE? ¿Se daña la computadora? Depende. Yo conozco casos catastróficos, la idea sería que no,
pero lamentablemente conozco casos catastróficos. Conozco casos en los cuales conectaron una computadora con PoE, a un switch con PoE, y se les descompuso el puerto de Ethernet. Así que siempre que puedas, ponerle un inyector extractor, ¿sí? Un inyector sin conexión, para asegurarte de quitarle el PoE cuando lo conectas a la compu. ¿Ok? ¿Me regalan sus sonrisas? Vamos, prenden un segundito sus cámaras. Excelente. Bueno, seguimos en el grupo. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Buenas noches. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chau. Chao.